Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Papeles de un Lector. Mi nombre es Cristian Verón. Primero quiero agradecerles la repercusión que tuvo el último video. El video sobre Todorov y la escuela me sorprendió muchísimo la cantidad de vistas que tuvo. Nunca había tenido un video que supere las 300, 400 vistas y de repente tuve un video que había superado las 1000 vistas y tuve muchísimas cantidades de suscripciones. Eso me sorprendió mucho. Eh, y me animó a continuar. Hoy quiero hablarles, como indica el nombre ahí, de Alexander Pushkin. Alexander Pushkin es, y me permito agregar esta nota biográfica, el primero de los escritores rusos que yo conocí en mi vida. Lo conocí muy tempranamente, a los 14 años. Todavía no conocía a Dostoyevsky, todavía no conocía a Tolstoy, todavía no conocía a Turgenev, a Lermontov, no conocía a Pasternak. Fue el primero de todos ellos, precisamente, y fue en una edición que me hubiese gustado mostrarles acá, pero no la tengo en físico, así que se las dejé en una foto encima mío. Eran unas ediciones baratas que venían en un diario, en Argentina se vendían en un diario y te venía junto con el diario un fascículo eh, de algunas obras literarias, había de todo. Generalmente eran clásicos de la literatura. En fin, Pushkin nace en Moscú en 1799 y muere en 1837 sin llegar a cumplir 40 años, producto de una, vamos a decirlo así, de una infección producida por la curación de una herida de bala a raíz de un duelo que había tenido, del cual había sido protagonista. Él era hijo de una familia aristocrática y había recibido una educación excelente para la época. ¿Y a qué me refiero con excelente para la época? Me refiero a que su familia era una familia de nobles que habían sido influenciados por lo que se conoció como la modernización de Rusia. Es un proceso que empezó con Pedro I el Grande, que continuó con Catalina y que incluso seguiría, digamos, su marcha durante gran parte del siglo XVIII y del siglo XIX, pero que se inicia con muchos nobles de familias importantes trayendo expertos alemanes, franceses, ingleses a Rusia como ingenieros, como agregados militares, como médicos y también como preceptores, es decir, como profesores particulares para que los hijos de las familias ricas aprendieran idiomas, aprendieran francés, aprendieran latín. Esta moda francesa en la cual se educa Pushkin eh, incluye la lectura de los clásicos. Él es educado en el Liceo Imperial, en el Colegio Imperial, entre 1811 y 1817, eh, en lo que se llamó como la Villa de los Zares, dentro del Palacio del Emperador, una residencia de verano en las afueras de la ciudad de San Petersburgo, llamada Sarkoye Seló, espero pronunciarlo bien. Había una escuela disponible y esa escuela disponible era la escuela destinada a la nobleza más cercana a la familia real. Y como la familia de Pushkin estaba integrada dentro de ese grupo de nobles, recibió su educación allí. Y ahí aprendió sobre filosofía, sobre poetas alemanes, sobre teatro, sobre poetas románticos ingleses. Y lo más interesante de todo esto es que absorbió lo que eran las modas predominantes
en la literatura de ese momento. O sea, estamos hablando de principios del 1800, primeras décadas del 1800, y en Rusia había una fuerte corriente de lo que podríamos denominar un clasicismo tardío o un neoclasicismo, el cual estaba centrado sobre todo en la lectura de la literatura francesa, particularmente algunos grandes del teatro francés como Corneille, como Molière, como Rancière, y también, perdón, y también como con escritores de la llamada Ilustración francesa, los enciclopedistas como Diderot, Voltaire, Rousseau. Entonces se había educado en una serie de escritores que en ese momento eran lo más leído en Rusia. O sea, estaba al corriente de lo que estaba sucediendo dentro de su país y probablemente dentro de Europa, si consideramos, digamos, los vientos que corrían en ese momento. Estamos hablando de que en 1790 ocurre, bueno, en realidad entre 1775 y 1790, 90 y pico, podemos situar a la Revolución Francesa, entonces eso impacta sobre la nobleza de otros distintos países en forma negativa y se vuelven un poco conservadores. Ahora bien, volviendo a Pushkin. Pushkin es considerado el gran poeta romántico ruso y es uno de los escritores más grandes de todos los tiempos. Incluso en Rusia, la cantidad de estatuas, calles, museos y lugares que llevan su nombre es impresionante. Los rusos adoran a Pushkin. Creo no estarme equivocando. Lo consideran como uno de los más grandes. Después, bueno, hay preferencias personales. Hay gente que prefiere más a Dostoyevsky, gente que prefiere más a Lermontov, gente que prefiere más a, no sé, alguno más hacia acá, Alexei Tolstoy. Pero en líneas generales, Pushkin, casi todos coinciden en que es el gran poeta ruso. Ahora bien, eh, Pushkin refleja no solo su época, sino también un intento de romper con los cánones establecidos en su época. ¿Por qué? Porque cuando él empieza a escribir sus primeros poemas, y sus primeros poemas los empieza a escribir mientras él está todavía siendo un estudiante, de hecho hay uno muy famoso que es Ruslan y Lyudmila, él lo que va a hacer es tratar de romper con la tradición neoclásica o el clasicismo que venía imperando en Europa hasta esos momentos. Y retoma, precisamente en Ruslan y Lyudmila, una serie de tópicos o de motivos folclóricos rusos que son ampliamente aclamados dentro de los círculos literarios. El joven Pushkin se consagra muy tempranamente, porque cuando él empieza a escribir y publica sus primeros poemas, él trata de hacer un rescate de una serie de tradiciones que son en realidad las grandes tradiciones rusas. Es decir, trata de conectar su poesía con la tierra, con los campesinos, con la naturaleza de Rusia, con la exploración de lo que él denomina como el alma rusa. Algo que iba totalmente en contra del clasicismo, que el clasicismo está anclado en la razón y para el cual, digamos, estamos hablando de que resucitar motivos folclóricos rusos para ellos era caer prácticamente en la barbarie. Ahora bien, Pushkin, cuando sale del liceo, consigue trabajo en el Ministerio de Asuntos Exteriores y viaja como agregado de varios generales distintos y de varios diplomáticos distintos por distintos lugares de Rusia e incluso al exterior. Ahora bien, en esos viajes
eh, Pushkin empieza a trabar contacto con círculos poéticos y tertulias literarias allí donde va. Y lo interesante de todo esto es que eh, se toma su trabajo muy poco profesionalmente y de hecho va a empezar a ser trasladado de un puesto a otro y de una comitiva a la otra precisamente por quejas de sus superiores. Pushkin era un joven poeta romántico que, como muchos otros poetas románticos, bebía muchísimo, se peleaba con cualquiera que tuviese ganas de pelear con él y además de eso tenían una actitud de comerse al mundo y de ser muy arrogantes que es propio de cualquier juventud apasionada en cualquier época. Eso no podemos achacárselo solo a Pushkin. Ahora bien, dentro de sus correríos, eh, va conociendo lo que va a ser su grupo de amigos. Y muchos de ellos los conoce en el salón literario de una princesa rusa llamada Zinaida Volkonskaya. Zinaida, que es la princesa que ustedes están viendo en foto en el centro de la pantalla, en realidad es un retrato, no una foto, me disculpo. Era una princesa que funcionó como mecenas de todo un grupo de poetas e intelectuales rusos de principios de 1800. Su salón literario fue muy famoso por ser frecuentado por algunas de las próximas grandes estrellas de la literatura rusa. Entre ellos podemos hablar de Gogol, de Lermontov, de Zhukovsky, de Batyushkov, de Nikolai Gorchakov, todos escritores reconocidos rusos, sobre todo Gogol y Lermontov, que terminaron siendo amigos de Pushkin por haber confluido generacionalmente dentro del salón literario de la princesa Zinaida. Y eso es muy interesante porque ellos se conocen en esos salones, se dan cuenta que comparten una misma pasión por rescatar las raíces de lo ruso, de lo autóctono, de lo nacional, y van a estar en contacto permanentemente con respecto a esto. Ahora bien, dentro de esas correrías que Pushkin realiza, eh, hay una que obtiene, por la que obtiene bastantes problemas, que es la que hace que un poco sea apartado de la función pública y es que él se retira a lo largo de 2 meses y se va a vivir a una comunidad de gitanos. Y después aparece en su trabajo, trabajaba en ese momento para un general, no me acuerdo el nombre, y de hecho no sé si lo anoté, pero bueno, no importa. Y aparece 2 meses después, vuelve al trabajo como si nada. Lógicamente, sus superiores se enojaron mucho con él, pero él se escapó y vivió en la naturaleza en una comunidad de gitanos durante 2 meses. De hecho, escribió un poema sobre eso. Pero llega un momento en que su padre y otros amigos empiezan a hablar de él y a tratar de apaciguarlo, calmarlo, de decirle que siente cabeza, que trate de serenarse, porque si hay algo que caracteriza al joven Pushkin es su belicosidad. Es un tipo que se quería pelear con cualquiera que le haga frente. Y no solo se quería pelear en reyertas de tipo literario. O sea, era una persona que si creía que se estaban burlando de él, lo invitaba a un duelo. Y sobre eso voy a hablar, pero más adelante. Ahora bien, él empieza a escribir Ruslan y Lyudmila, como dije, mientras él se encontraba en ese momento en el liceo. Cuando él sale del liceo, Ruslan y Lyudmila empiezan a ser republicado una y otra vez y empiezan a publicarse también colecciones de sus poemas.
en revistas, en diarios y hasta en una edición íntegra, es decir, como un libro. Lo interesante de los poemas de Pushkin es que la temática y la forma de sus poemas narrativos, sobre todo Ruslan y Lyudmila, rompen por todos lados con lo que es la tradición del movimiento clásico en Rusia. Se vuelve popular porque retoma motivos e imágenes propias del folclore ruso en contraposición al clasicismo. Esto ya lo había mencionado antes, pero quiero puntualizar sobre esto. En ese momento, la salida que encuentra Pushkin y otros jóvenes en Rusia es totalmente revolucionaria. Cambia totalmente el paradigma de las letras. Empiezan a componer de otra manera. Tal es así que incluso Pushkin busca otra forma de composición distinta, que ahora lo vamos a ver también, y cambia totalmente el paradigma de la forma de componer poesía dentro de lo que es la lengua rusa. Lógicamente esto podría ser mucho más interesante si yo pudiese hacer transcripciones de ruso, pero desgraciadamente por ahora no sé ruso, así que tendrán que conformarse con mi palabra a través de aquello que he estudiado. Ahora bien, en 1830 Pushkin conoce a Natalia Goncharova y al año siguiente se casa con ella. Por lo cual Natalia Goncharova va a pasar a llamarse Natalia Goncharova Pushkina, porque toma el patronímico de su esposo. Y su padre, como regalo de bodas, eh, le cede una finca, la finca paterna, en las afueras de la ciudad de Nizhny Novgorod, que yo quería traerles una foto y después la perdí. Pero es una finca que hoy se puede visitar y es una casa museo. De hecho tiene el escritorio de Pushkin, manuscritos, los elementos de trabajo de él. La casa tiene en la parte de afuera una estatua de Pushkin sentado. Es verdaderamente hermoso. Bueno, se casa con Natalia Goncharova Pushkina y empieza su periodo de mayor... ¿cómo se dice? Bueno, estoy tratando de buscar la palabra, discúlpenme, me acabo de tildar, pero su periodo más prolífico. Y cuando digo más prolífico me refiero a los dos sentidos. Porque apenas se casa con Natalia Goncharova Pushkina, Pushkin no va a dejar de tener hijos. Va a tener 6 en 4 años. Es un montón. Y además va a escribir muchísimo. Y va a terminar de darle forma también a muchos manuscritos y muchas ideas que tenía en su juventud, pero que no se había sentado a escribir porque en ese momento andaba girando por ahí. Ahora bien, Natalia Goncharova Pushkina fue considerada, acá tienen un cuadro de ella en su juventud, era considerada como una de las mujeres más bellas de esa época en Rusia. Y Pushkin no era precisamente una beldad, aunque la belleza es subjetiva. Pero Pushkin tenía una serie de complejos con el tema de que su esposa fuese tan hermosa. De hecho, hay cartas de su correspondencia personal en donde dan cuenta de que era una persona bastante celosa en su relación y tenía esa idea como de que querían quitársela. En fin, saliendo un poco de la vida personal de Pushkin y yendo a su obra, porque imagino que estamos en 20 minutos y ustedes vinieron por eso, o vinieron por la totalidad y el conjunto, eh, podemos mencionar, haciendo una cronología, que en 1825 compone Boris Godunov. Boris Godunov es un hito en la carrera literaria de Pushkin. Y ahora les voy a decir por qué. Pero antes de eso, quiero decirles que en 1829 se publica íntegra la primera colección de poemas, que hasta entonces habían sido publicados en distintas revistas literarias de la época y distintos diarios. En 1831 publica sus pequeñas tragedias,
que eran piezas teatrales muy breves, específicamente creo que son 5 o 6, que no tuvieron gran impacto en su momento, pero que son muy interesantes por la forma y los motivos que trabajan. En 1833, Pushkin escribe uno de mis grandes favoritos, que es Dubrovsky. Dubrovsky es una novela breve. Es, para que ustedes se den una idea, una novela que trabaja con... Como, voy a decirlo así, no es exactamente esto, no se me malinterprete. Pero Dubrovsky es para nosotros como si fuese la historia de Robin Hood contada de otra forma. Dubrovsky era un noble al que un rico terrateniente arruina. Era un noble pobre que se empobrece todavía más y pierde sus tierras por un terrateniente bastante inescrupuloso, que le saca sus tierras en compensación por las deudas que tenía. El hijo de Dubrovsky, el hijo de Dubrovsky padre, Vladimir, decide vengar a su padre y reúne a una banda que va a ir por los caminos y los campos robándole a los ricos y repartiéndolo a la gente común del pueblo. Y todo marcha relativamente bien hasta que empieza a marchar relativamente mal. ¿Por qué? Porque Vladimir se enamora de la hija del tipo que arruinó a su papá y todo se complica, obviamente. Es una gran nouvelle o novela breve. Se las recomiendo específicamente y es uno de mis relatos favoritos de Pushkin. Pero no es mi favorito. Ahora bien, ese mismo año en que publica Dubrovsky, publica La Dama de Picas. La Dama de Picas, yo tengo una edición viejísima. Se las voy a mostrar acá. Es una antología de novelas breves rusas y voy a tratar de poner esto como escena principal a ver si se puede ver. No sé si se va a ver porque mi cámara es un espanto, pero voy a tratar de que lo vean ahí. La Dama de Picas de Alexander Pushkin. Ahora bien, La Dama de Picas es una historia también bastante interesante, bastante clásica, es una novela que coquetea con elementos góticos, o por lo menos para mí son algo góticos, y es absolutamente exquisita en el sentido de que inaugura una beta que después Turgunev va a saber aprovechar muy bien con sus relatos fantásticos. Después de esto, puedo mencionar que en 1834 llega mi gran favorita, que es La hija del capitán. Como les dije, no tengo más aquella edición barata en la cual lo leí la primera vez, pero esta lo compensa porque también fue barata y le tengo mucho aprecio. Es una edición de tapa dura de clásicos universales de Espasa, que tiene además también un relato al final que es La nevasca. De eso voy a hablar en un momento, pero La hija del capitán también es una novela bastante interesante porque es una narración encuadrada en un marco histórico. Y es una narración encuadrada en un marco histórico que fue real. Es decir, estamos hablando de hechos, sucesos que sucedieron. Sucesos que sucedieron. Dios mío, perdónenme. Hechos que sucedieron de esa forma. Estoy hablando de la rebelión de Pugachov o Pugachov, depende de cómo lo encuentren ustedes. Pugachov o Pugachov fue un tipo que lideró una revuelta de cosacos contra Catalina la Grande entre 1773 y 1775, creo que es, cuando lo ejecutan, básicamente. Eh, lo interesante por esta época es que en Rusia se había dado un fenómeno que es muy curioso históricamente, que es que muchos impostores fingían ser Pedro III, el zar de Rusia, y eso hizo Pugachov. Como mucha gente no sabía quién era el zar Pedro III, porque nunca había visto un retrato del zar, hubo hasta 3, 4 o 5 impostores, si mal no recuerdo, que se hicieron pasar por el emperador muerto para tratar de reclamar el trono
y Pugachov fue uno de ellos. Lo interesante es que Pushkin lo que hace es tomar ese marco histórico y transformarlo en una novela con tintes románticos. Es decir, es un drama amoroso en una novela histórica. Es una historia de amor entre María Ivanovna, la hija del capitán Iván Mironov, y Piotr, o Pedro, Griñov. Y en el medio se mezcla el bandido o el cosaco, Pugachov, el cual eh, Griñov le salva la vida durante una tormenta y por eso es que Pugachov después lo va a ayudar a nuestro protagonista a recuperar a su amada. En fin, eh, esas son, digamos, las composiciones más interesantes de esta época. Después viene, en 1835, después de 8 años de trabajo, Eugene Onegin, del cual voy a hablar ahora en un momento. Y en 1841, es decir, después de su muerte, salen los relatos póstumos compilados. Entre ellos, los relatos de Iván Petrovich Belkin o los relatos del difunto Belkin o, como lo tengo yo acá en mi edición de Salvat, los relatos de Belkin. Lo interesante de los relatos de Belkin es que según la edición en español que ustedes tengan, puede ir variando la composición de uno o dos relatos. Hay dos o tres relatos que siempre son los mismos. Uno es el del duelo, el otro es el de la nevasca y el otro es el de la señorita campesina o la joven campesina. Pero los otros han variado según ediciones. Así que es posible que su edición, si tienen una diferente a esta, no coincida en todos los relatos con esta. Cosas que suceden con las traducciones. Hay una, hay una traductora mexicana de Pushkin, que quiero decirles el nombre, Selman Sira. Selman Sira dijo que la obra de Pushkin ha sido presa en Occidente, y particularmente en el español, de malas traducciones y mutilaciones didácticas. Esto es lo que sucede con los relatos de Belkin. Por eso hay tantas versiones de los mismos relatos. O sea, se supone que son 5 relatos considerados lo mejor de la narrativa de Pushkin, pero a veces aparecen relatos sueltos que son integrados dentro de la colección. En fin, son una serie de relatos que fueron compuestos entre 1831 y 1833 y que son relatos breves que son espectaculares. Son espectaculares. Ahora bien, algo de lo que yo quería hablar era de la estrofa oneguiana o el método de composición para Eugene Onegin. ¿Por qué? Porque la forma de composición de Eugene Onegin es de una forma muy inusual de versificación que se llama tetrámetros yámbicos. Y ustedes dirán, ¿eh? Bueno, tetrámetros son 4 metros, un metro es una medida, ya vamos a eso, y yámbicos son yambos. Y ustedes dirán, ¿qué es un yambo? Bueno, un yambo es una forma de medición, es decir, sirve para medir metros en los poemas, y composición que data de la antigua Grecia. Y que después, durante los años de los grandes poetas romanos, como Ovidio, como Horacio, como Catulo, eh, se fue reformulando a la manera en la que conocemos hoy en día. Básicamente, y para que no se hagan tanto problema, un jambo es una combinación o un pareo, porque también se le llama pareo, entre una sílaba corta y otra larga. Puede ir una sílaba corta adelante y una larga después, o al revés, puede ir una sílaba larga y otra corta después. Ese método de composición asegura un tipo de sonoridad o un tipo de cadencia musical que es propia de el griego o el latín. Cada pie yámbico consta entonces de dos tiempos musicales.
uno breve y uno más largo. Y se representa generalmente, en poesía, obviamente, con una letra mayúscula y una minúscula. Ahora bien, generalmente eso nosotros lo conocemos en español bajo otro nombre. Tenemos sílabas cortas y sílabas largas y versos que conforman esas sílabas que conforman lo que llamamos rima asonante o rima consonante. ¿Sí? Es nuestra forma de utilizar este tipo de tiempo musical. Ahora bien, la forma de composición de Pushkin es muy inusual. ¿Por qué? Porque el pareo que utiliza es inusual. Él hace una sílaba corta y una larga, una corta y una larga, dos cortas, dos largas, una sílaba corta, dos sílabas largas, una sílaba corta, dos sílabas largas. Y luego eso lo vuelve a comenzar. Es demencial componer así. Se entiende por qué le llevó 8 años la composición del poema, ¿no? Y quisiera poder darles un ejemplo de esto con Eugene Onegin, pero yo no sé ruso. Y la traducción que yo leí de Eugene Onegin es en forma de poema narrativo. Es decir, elimina los versos directamente para poder mantener, digamos, una forma de traducción aproximada. Y ese es un gran problema que nosotros tenemos, nosotros digo los hispanohablantes, con relación a el acceso de a la poesía rusa. No tenemos buenas traducciones. Ojalá en algún momento eh, haya más expertos rusos de este lado del mundo que puedan trabajar dándonos una serie de traducciones mucho más afortunadas. En fin, la cuestión con esta estrofa es que no se puede traducir correctamente al español. Y eso hace que la forma de composición de Pushkin sea tan diferente a las del resto de los poetas. Y por eso también es que Pushkin es considerado como alguien sin par dentro de los poetas rusos. Por eso es el gran patriarca de las letras rusas. En fin, ese gran patriarca también tenía otros problemas, porque como dije ya anteriormente, era una persona muy belicosa. Y acá llegamos a lo que sería el final del video. Pushkin, según el escritor y filólogo ruso Mikhail Seleznyov, estuvo envuelto en 27 duelos. Algunos hablan de 29, otros mencionan una cifra menor, 25, 23, 20. Habitualmente se tiene constancia de 5, uno de los cuales tuvo que ver con un poema. O sea, ustedes imagínense lo romántico apasionado que eran estos muchachos, que eran capaces de matarse a tiros por un poema. En fin, el 27 de enero de 1837 hay un duelo con testigos, a pistolas, a 20 pasos de distancia cada uno. Uno de ellos es Alexander Pushkin, que había retado a duelo a un oficial francés que formaba parte de una comitiva francesa que estaba dando clases en la Academia Militar de San Petersburgo. El oficial francés era Charles d'Anthès y Pushkin lo desafía a duelo por la sospecha de que su esposa, Pushkina, había tenido un affair, un romance con el francés. Nunca se pudo saber la verdad de si realmente eso sucedió o no sucedió. Lo que sí sucedió fue el duelo. De Antes o de Ans disparó primero,
le dio a Pushkin en el estómago. Pushkin cae derrumbado, consigue levantarse a medias, apunta y dispara él también. La bala roza en el brazo de Charles, le hace un daño superficial, un corte nada más, y Pushkin, consumido por la fiebre, muere 2 días después en un hospital. Pushkin era, como todo romántico apasionado, un tipo destinado a extinguirse rápidamente. Sucedió con muchos otros poetas románticos. Pensemos en Lord Byron, que muere en medio de la guerra de independencia de Grecia. Es decir, era toda una generación que, como dijo el escritor soviético Isaiah Berlin, eran medio suicidas. En fin, espero que les haya gustado. Si llegaron hasta acá, recuerden dar su like, por favor, y suscribirse al canal. Muchísimas gracias por todo y nos vemos la próxima. Chao.